Hola, hola, bienvenidos nuevamente a otro video de su canal de YouTube, El Tarot de Andy. Yo soy Andy y hoy por fin vamos a comenzar la explicación de los arcanos menores del Tarot de Marsella. Acompáñenme. No te olvides suscribirte en el botoncito rojo de abajo, activar campanita, darle me gusta a este video y también si quieres contribuir de forma más especial al canal, si puedes hacerlo, en el botón que dice gracias das una pequeña contribución económica al canal que me resulta muy útil para poder seguir trayendo contenido. Hemos llegado ahora a los videos sobre los arcanos menores. Ya tenemos un video introductorio y los videos de todos los arcanos mayores en la misma lista de reproducción donde encuentras este video. Pero ahora vamos a meterle el diente, como decimos, a uno de los aspectos que tradicionalmente son más complejos, por lo menos que más miedo genera, y eso es los arcanos menores en el Tarot de Marsella. En el video introductorio les comentaba algunas particularidades. Por ejemplo, que los oros no estaban numerados, que los bastos eran las cartas rectas y las espadas eran las curvas. Y hablábamos un poco sobre dónde nacen estos arcanos menores en la tradición histórica del tarot. ¿Cómo interpretarlos entonces en una lectura? Para quien viene de la tradición del Rider-Waite, puede ser complicado tratar de no darle los mismos significados a estas cartas. Andy, alguien me dijo que simplemente eran los mismos significados del Rider, pero me cuesta mucho. Por supuesto que cuesta. Si nosotros vamos a atribuirle un significado de otro mazo a algo que no estamos viendo, es muy difícil hacer esa asociación. Y mi invitación para quienes conocen los significados del Tarot Rider-Waite es que los ignoren, los olviden. Las cartas del Tarot de Marsella en los arcanos menores no van a tener significados prefijados, no van a significar siempre lo mismo. Y esto en este momento puede parecer muy extraño, muy difícil, muy ambiguo, pero vamos a ir poco a poco con algunas claves de interpretación, encontrando cuál es la lógica que nos debe guiar en la interpretación de estos arcanos menores. Y es que no son lo mismo, porque no vemos lo mismo. Voy a ponerles simplemente un ejemplo con el 5 de oros. El 5 de oros del tarot de Rider, que lo tengo acá, muestra dos personas enfermas, caminando en la nieve, una representación de la pobreza y de la carencia. En el tarot de Marsella hay 5 monedas. Hay una que está encerrada, hay unas flores, pero no refiere esta carta, si uno la ve sin tener esta referencia, a pobreza, enfermedad, miseria, etc. Hay simplemente 5 monedas en una disposición en el espacio. Entonces, quererle asignar estos mismos significados a estas cartas, a mi modo de ver, es un error y nos complica muchísimo la existencia. Entonces, si vamos a hacer eso, pues simplemente leamos el tarot de Rider y ya está. Vamos entonces a abordar la interpretación de los arcanos menores con 4 videos. En este primer video vamos a hablar de los palos. En el segundo vamos a hablar de los números. En el tercero vamos a hablar de los elementos visuales de las cartas. Y en el último vamos a hablar de las figuras de la corte. Entonces las figuras de la corte, el valet, el caballero, la reina y el rey van a estar un poco desaparecidos de los primeros 3 videos, pero vamos a tener un video especial para ellos. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con el primer pilar de interpretación de los arcanos menores en el Tarot de Marsella y es el palo. Recordemos que los arcanos menores están divididos en 4 palos: espadas, copas, bastos y oros. Estos 4 palos, a mi modo de ver, no tienen un orden. No es que primero sean las espadas, luego las copas. Tengo un video hablando sobre ese supuesto orden de los arcanos que les voy a dejar por aquí en la etiqueta por si les llama la atención, porque yo no le doy un orden en especial. Tiene muchos órdenes, pero para este curso de tarot vamos a dejarlos sin ningún orden en particular. Recordemos también que los arcanos menores me van a mostrar el dónde ocurre la situación.
Si estamos haciendo una pregunta, si estamos haciendo una lectura general, los arcanos mayores, como por ejemplo aquí este colgado, me van a decir qué ocurre. El colgado aquí, por ejemplo, me está representando un momento de parada, de detenerme, de sacrificio. Pero, ¿dónde ocurre en la vida del consultante ese momento de parada y sacrificio? Bueno, puede ocurrir a nivel económico, porque tengo una deuda grande. Puede ocurrir a nivel laboral si me despiden de mi trabajo. Puede ocurrir a nivel emocional si sale en el área de las copas, por ejemplo, en la familia o en la pareja. O puede ocurrir a nivel del pensamiento, de un tema legal o simplemente de un conflicto que tenía. Entonces, el colgado será el qué ocurre, pero los arcanos menores me van a mostrar en qué área de la vida de la persona ocurre esa situación. Y luego, a quién le ocurre la situación, va a ser lo que me van a mostrar las figuras de la corte. Entonces, vamos poco a poco con eso. Si entendemos que los arcanos menores son el dónde, es muy importante entender cuáles son los significados de cada palo, porque todas las cartas numeradas del as al 10 van a mostrar esa misma área de la vida de la persona. Entonces es muy importante que tengamos claro a qué áreas se refiere cada uno de los palos. Vamos también a recordar que cuando salen muchos arcanos menores en una lectura, hablaríamos que el tema o la pregunta es más cotidiana, menos importante o se le está dando menos importancia quizás. Los arcanos mayores van a representar momentos más críticos, cumbres, importantes. Entonces los arcanos menores me muestran lo más cotidiano. Y recordemos, ya para comenzar a hablar de cada palo, que no vamos a atribuirle aquí significados esotéricos. No les voy yo a decir que las espadas corresponden a Géminis, a Libra, que los bastos es Aries, que la cábala me dice que las copas no. Vamos a quitarle todos esos significados esotéricos y nos vamos a ir a lo visual. ¿Listo? Como les había explicado desde el primer video. Vámonos ahora a las espadas. Hablemos de esas espadas. Bueno, las espadas esencialmente son un arma, ¿cierto? Un arma que se ha forjado para herir a alguien o también para defender a alguien. Estas armas son un objeto diseñado para la guerra, para el conflicto. Y por eso va a ser un palo que hable de esas situaciones en la vida del consultante. Situaciones de problemas, de dificultades, de luchas y de conflictos. La espada con su doble filo también me va a mostrar la polaridad de las situaciones. Hablaría tanto de luchas interiores, por ejemplo emocionales, espirituales, pero también de luchas externas, con personas, con colegas, en fin, todo tipo de momentos de tensión, de desacuerdos, de ira, juicios. También es un palo que refiere a toda el área de los abusos, la crueldad, la frialdad. Un palo que me va a mostrar los bloqueos, los cambios negativos y por supuesto todo aquello que refiera a cortes y separación. Todos estos significados los estoy sacando de lo que significa una espada, simplemente como objeto. Es posible que ustedes hayan escuchado que las espadas también van a referir a la comunicación, el pensamiento y la inteligencia, los estudios quizás. Pero ¿de dónde viene eso? ¿Por qué decimos que las espadas son el pensamiento si son un arma, si es simplemente algo que utilizamos para cortar o herir? Bueno, recordemos que las espadas en la época medieval también se podían utilizar para hacer nombramientos. Si han visto alguna película orientada en esta época, ven que los reyes nombran a los caballeros poniéndole la espada en su hombro. Este gesto del nombramiento y el tener una espada como una asociación a tener un título también va a referir a el comunicar algo. Me están nombrando, me están comunicando algo. Y por lo tanto las espadas también hablan de comunicación en ese sentido. Ahora, también algunas personas dicen que la espada es afilada, como el intelecto es afilado. Entonces, por eso también se le asocia toda el área del pensamiento, los estudios y la comunicación. Vamos ahora también a hablar del tema de cuando me salen las espadas en posición invertida.
Si me sale este as de espadas de esta forma, sé que está al derecho. Si me sale de esta manera, pues sé que está invertido. ¿Qué pasa cuando una espada se invierte? La espada deja de estar en posición amenazante de pelea y es como si se plantara en la tierra. Una espada invertida hacia abajo me va a representar un periodo de reposo, de descanso, de inactividad. El símbolo que antes era para atacar, ahora es pasivo. Y por lo tanto, una espada invertida me podría hablar de un tiempo de reconciliación, de diálogo favorable, de paz y de perdón. Entonces, sabemos si está invertida en algunas de las cartas. En el as es muy claro, pero luego llegamos a esta carta del 2 de espadas. Y entonces ustedes me dirán, bueno Andy, pero ¿y acá cómo sabemos que esto está invertido? Recordemos que las cartas no son completamente simétricas y que hay pequeñísimos detalles que me van a ubicar cuál es un lado de la carta o cuál es el otro. En este 2 de espadas, por ejemplo, tenemos estas 4 rayitas de la parte roja de esta flor que no está en ninguna de las otras. Entonces, simplemente podremos con eso guiarnos. Este tarot de Alejandro Jodorowsky y Philippe Camoin tiene además acá en la esquina inferior izquierda la marca para yo saber si la carta está derecha o si está invertida. Entonces, con esto me voy yo a dar cuenta fácilmente. Otras personas optan por ponerle un punto en la parte de arriba de la carta o alguna seña para saber si está derecha o está invertida. Ustedes pueden hacerlo si lo quieren hacer, o simplemente pueden tomar las cartas que ven claramente derechas e invertidas con ese significado, o las que son más simétricas con un significado más general. Este significado del 2 de espadas va a mejorar o a empeorar, por ejemplo, según las cartas que salgan alrededor. Entonces, esa también es una forma de hacerlo. Ya cada quien pues va a elegir cómo le resulta mejor y luego cuando veamos ejemplos vamos a trabajarlo. El 3 de espadas, sabemos fácilmente si está derecha o está invertida. Este 4 de espadas también, la flor siempre va hacia arriba, aquí la tenemos invertida. El 5 de espadas igual, el 6, el 7. En el 8 nos encontramos el mismo problema del 2, es una carta más simétrica. El 9 y el 10 también sabemos fácilmente si está derecha o invertida. Entonces, en realidad, el problema de las derechas e invertidas, por lo menos en el palo de las espadas, está solamente en el 2 y en el 8. Vámonos ahora a hablar de las copas. El palo de las copas nos refiere a este objeto que es un cáliz, una copa. Y esta copa se utiliza bien para celebraciones religiosas, recordemos la tradición cristiana, el cáliz, el copón que se utiliza en las misas, pero también lo podemos ver como el cáliz donde pues tenemos para beber algo. Y uno utiliza las copas en un momento de celebración, en un cumpleaños, en una boda, en una fiesta, y por lo tanto las copas van a referir a todos esos momentos. Momentos donde tenemos festividad, donde los sentimientos son en general alegres, y desde el lado espiritual, como cáliz sagrado también, que contiene vida o un líquido sagrado santo, pues va a referir a toda la parte de la espiritualidad, las creencias, la salud, el alma. Las copas tradicionalmente se refieren al amor, las relaciones, el encuentro con el otro. Ese otro puede ser pareja, amigos, familia. Las copas también hablarían del romanticismo, de la claridad, del cariño, la receptividad. Eso es una cualidad muy importante de las copas. Es un objeto que contiene algo adentro. Entonces refiere a la receptividad, a la fluidez, a la compasión, la serenidad. También, por supuesto, es un objeto decorado, bello. Por lo tanto, las copas hablarían de la belleza, del decoro, de la cultura, la elegancia. Todo lo que tiene que ver con fe y dones espirituales. En las copas, la parte de las cartas invertidas se puede ver fácilmente en todas las cartas. Este as, si lo volteamos, es muy claro que está la copa invertida. Y así va a pasar en todas las demás. Si volteamos las copas, sabemos perfectamente cuándo están derechas y cuándo están invertidas. Entonces, aquí en todo el palo de copas no vamos a tener el problema que teníamos con las espadas.
¿Qué pasa cuando las copas se invierten? Unas copas invertidas dejan de funcionar, ¿cierto? El líquido que tenía adentro, que era vida, que era celebración, se derrama. Entonces, un líquido derramado, una copa que ya no cumple su función, un recipiente vacío, me va a referir a una necesidad emocional en este caso, a una codependencia, a el no tener sentimientos, el haber derramado los sentimientos. Por lo tanto, refiere a mal humor, a pesimismo. También podríamos verlo como lamentos o lágrimas, ¿cierto? Un agua que se derrama, como las lágrimas que se derraman. Pérdida, soltar, derramar. Entonces, todos estos significados, si se dan cuenta, invertidos también van a referir a la parte de las emociones, pero aquí van a ser emociones que se están derramando. Tenemos entonces las copas. Vámonos ahora a los bastos. ¿Qué son los bastos? Los bastos son básicamente ramas, palos. Es el único de los 4 palos del tarot que tiene un elemento vivo. Tenemos aquí unas ramas. Ni los oros, ni las copas, ni las espadas son elementos vivos. Y eso va a mediar muchísimo la interpretación de los bastos. También los bastos lo podemos interpretar como madera. ¿Y la madera para qué sirve? Sirve para prender una fogata. Entonces, en ese sentido será leña, será fuego. Pero también sirve para construir muebles, casas, paredes. Entonces el basto va a hablar de la construcción. El basto también puede representar una cerca o una barrera, ¿cierto? Hacemos los corrales con palos, entonces ahí podría mostrar una barrera. El trabajo también. La sexualidad. ¿Por qué asociamos sexualidad con bastos? Sí, esto es una tradición que decimos, la sexualidad va con los bastos, ¿pero por qué? Bueno, recuerden el basto como la leña que enciende el fuego. Y el fuego como ese elemento que se asocia con el acto sexual. Entonces el basto también va a representar la pasión, los instintos, lo primitivo, la ambición. El basto es una carta que me refiere a la acción, a los proyectos. Esos proyectos son laborales, son proyectos de tiempo libre. En salud los bastos van a referir a la vitalidad, a la energía. Muestran personas extrovertidas, impulsivas, competitivas. También podríamos verlo como un objeto para apoyarnos, ¿cierto? El basto para andar, para caminar. Y vamos a ver cómo podríamos interpretar estos bastos en posición invertida. Es muy claro en el as de bastos si lo invertimos, ¿cierto? Lo vemos si está derecho, si está invertido. Y en esta carta del as es muy claro que le podríamos atribuir significados invertidos, que serían, por ejemplo, dependencia a los demás, ser una barrera, ser una cerca, un bloqueo, conflicto. Hablaríamos de agresividad, de hiperactividad, de un golpe, de una pelea. También, dependiendo de la lectura, un basto invertido puede ser un sembrar, un enraizarme, un detener esa pelea, ¿cierto? Pero eso va a depender de las demás cartas, así como la espada invertida mostraba inactividad. ¿Qué pasa en las demás cartas? Que son simétricas. El 2, el 3, el 4, las flores son un poco distintas, pero tendremos que aprendernos cuál es la que va arriba. El 5 igual, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Si se dan cuenta, los bastos es el palo más simétrico, que recordemos es una simetría aparente, y entonces en este palo de bastos tendríamos sí o sí que guiarnos del punto que le hagamos, de esta marquita que nos ayuda el autor, o simplemente interpretarlo siempre como si estuviera al derecho, que va a ser bloqueo, cerca, contratiempo, o va a ser ayuda, actividad y trabajo, dependiendo de las cartas que le rodeen. Entonces ahí tenemos los bastos. Un poco sería el palo más complejo de leer en posición invertida, pero ya veremos en los ejemplos cómo lo podemos hacer también. Y finalmente llegamos a los oros. Los oros son una moneda, la moneda que representa el comercio, el canje. El oro va a representar también, por supuesto, el dinero, toda la parte económica, pero también a lo que le damos valor o lo que consideramos valioso. Y eso no solamente es el dinero. El oro va a representar lo físico, lo concreto, porque con monedas podemos comprar objetos. Entonces, esta cualidad de lo concreto, lo físico, incluso el cuerpo físico, que está tan asociado a los oros en temas de salud,
se refiere también a eso, a la parte del intercambio económico práctico. El oro va a representar la riqueza, la prosperidad, el ahorro, las posesiones, la capacidad adquisitiva, el ego y la autoestima y el autoconcepto. ¿Recuerdan el significado de lo valioso? Bueno, cuando yo valoro a las demás personas o me valoro a mí mismo, ahí estamos hablando del ego y del autoconcepto. También va a hablar de los talentos, del lujo, los deberes, el territorio, la comida, la casa o la ropa, ¿cierto? Posesiones materiales, lo que brilla, un tesoro, algo por descubrir. En los oros vamos a tener algunas señales de carta derecha o invertida. En el as, por ejemplo, este es el único de los ases que no es fácil identificar si está derecha o está invertida. Y eso le ha otorgado al as de oros una cualidad de una carta siempre muy positiva. Luego en el 2 sí que lo podemos ver, ¿cierto? Podemos leer esta fecha al derecho y así está invertida. En el 3 también, las monedas, la mayor cantidad de monedas va a estar siempre abajo. Entonces en el 3 lo podemos ver. También podemos ver aquí una forma de corazón que así estaría invertido. En el 4 también es fácilmente verlo por el escudo que tenemos acá. El 5 es una carta muy simétrica, con algunas diferencias, ¿cierto? Pero es más bien simétrica. El 6 también. El 7 sí que lo podemos ver, hay 4 monedas abajo. En el 8 también es una carta muy simétrica. El 9 también es una carta muy simétrica, aunque las flores son distintas. Y en el 10 también. Entonces en los oros nos pasa un poco lo de las espadas. Hay algunas cartas que sí lo podemos ver y otras que no tanto. Y ahí entonces nuevamente está el llamado. O nos guiamos por lo que está acá o simplemente en la interpretación vamos a darle un significado o el otro. Cuando los oros me salen invertidos, ¿cierto? Por ejemplo, este 4 de oros que está invertido acá, podríamos pensar en avaricia, en codicia, terquedad, en tacañería, en querer una vida fácil o incluso en corrupción, que lleva a robos de dinero, a tomar dinero, posesiones de forma ilícita, etc. Entonces también relacionado a los significados con dinero, pero pues tendríamos que ver si lo podemos asociar con otras cartas también. Vamos ahora a hacer algunos ejemplos muy rápidamente porque no quiero que este video se haga súper eterno. Pero vamos a sacar un arcano mayor y vamos a sacar un arcano menor. Y vamos a ver, ¿cierto?, en qué área de la vida ocurre esa situación, cómo podemos aterrizar el mensaje del arcano mayor, qué es lo que le interesa, en fin. Vamos a hacer como ejemplos con los arcanos menores. Entonces voy a tomar aquí cualquier arcano mayor, rápidamente, la papisa, ¿sí? Y vamos a sacarle un arcano menor. Entonces, por ejemplo, la papisa es un tiempo de reflexión, de pasividad, de estudio. ¿Y qué está reflexionando esta mujer de la papisa? ¿Frente a qué nos invita el tarot a hacer una introspección? Frente al tema de la actividad, del trabajo, de nuestra vitalidad. También podría ser sobre la sexualidad. ¿Qué tendría atrás la papisa? ¿Qué está ignorando? Un conflicto, una situación difícil. O está queriendo dejar atrás, ¿cierto?, a su espalda una situación de corte, difícil, complicada, para comenzar a actuar y a trabajar. Tenemos entonces un arcano con áreas. Vamos a tomar otro arcano, la muerte. La muerte, recuerden, representa este corte definitivo, este cambio. Vamos a ver qué está dejando atrás la muerte. Aquí hay una carta de oros. Entonces aquí podríamos interpretar que el cambio viene del área económica. ¿Y hacia dónde va? Saquemos otro arcano menor. Hacia más oros. Pero miren qué está pasando. Están disminuyendo la cantidad de oros. Entonces podemos aquí confirmar que todo el cambio, la transformación, lo doloroso, viene del aspecto económico, material, práctico de las posesiones. Pero estamos disminuyendo, quizás por eso es que la muerte está complicada, estamos perdiendo una moneda en el proceso. Y vamos a hacer otro ejemplo con otro arcano mayor, saquemos por acá cualquiera, la luna, ¿cierto? La luna que representa los secretos, lo oculto, los misterios.
vamos a ver dónde es que están esos misterios, dónde es que está ese secreto. Aparece aquí un 4 de bastos, entonces podríamos ver que la situación oculta, el secreto, la mentira está ocurriendo en el área laboral o en el área de proyectos de la persona. Si se dan cuenta cómo podemos ir relacionando el qué ocurre con el dónde ocurre. Bien. Otra cosa que les quería comentar sobre los arcanos menores es que hay otras cualidades de los palos. Ya veíamos que cada palo va a representar un área, pero los palos van a tener también unas cualidades especiales. Déjenme acá sacar uno de cada uno. Listo. Los palos se van a dividir en espadas y bastos y oros y copas, como dos grandes grupos. Las espadas y los bastos van a ser palos que se conocen tradicionalmente como masculinos y los oros y las copas como femeninos. Estos palos, espadas y bastos serán duros, mientras que los otros serán blandos. Espadas y bastos serán cálidos, copas y oros serán fríos. Estos dos van a representar lo público y estos van a representar lo privado. Los dos primeros palos son de acción, los otros dos son de recepción. Los primeros dos serán rápidos, estos otros dos serán lentos. Y finalmente espadas y bastos serán directos y oros y copas serán indirectos. Estas cualidades, ¿para qué? Nos van a servir después para la interpretación, pero también hacen parte de lo que tienen estos palos. Vamos a ver con un ejemplo cómo esto que les acabo de decir va a tener sentido, cómo va a evolucionar esa energía de lo masculino, lo blando, lo frío, etc. Vamos a hacer simplemente un ejercicio de 3 cartas. Tenemos copas, bastos y bastos. Sin mirar nada más allá, solamente los palos, aquí podemos hacer algunas asociaciones. Lo primero es que la energía comienza siendo receptiva y se activa, se vuelve dura. De lo blando pasamos a lo duro. De lo receptivo pasamos a el actuar. Quizás una situación que era privada se convierte en pública. Quizás algo que era frío se vuelve cálido. De esa manera podemos ver cómo la energía va mutando. Vamos a poner otro ejemplo. Tenemos bastos, bastos y copas. Aquí pasa un poco lo contrario, ¿cierto? De la energía que era activa, pública, masculina, dura, se tiende a lo blando. Entonces tenemos el juego contrario. Vamos a ver otro que mezcle otros palos. Bueno, aquí por ejemplo, ¿qué pasa? Tenemos 3 cartas de oros. Entonces aquí se conserva una energía femenina, blanda, más fría, más receptiva, más lenta. Que luego vamos a ver en los números cómo eso va a evolucionar. ¿Y qué pasa si tenemos esto, por ejemplo? Tenemos altibajos. De una energía pasiva vamos a la acción y luego otra vez a lo pasivo, como una montaña. Esto va a ser muy importante para cuando hagamos todas las demás interpretaciones. No quiero confundirlos más, vamos a dejarlo ahí por el día de hoy, pero quiero que hagan ejercicios. Cojan las cartas de los arcanos menores, saquen un arcano mayor y uno menor y pregúntense en qué área de la vida ocurre la situación del arcano mayor, cuál es el contexto donde se desarrolla esa situación y luego hagan tríos de cartas como los que acabamos de hacer acá y pregúntense cómo la energía va cambiando o cómo de las áreas vamos mutando. Era una situación económica que entró en conflicto y llegó hasta el plano emocional o relacional, ¿cierto? O era una situación familiar muy relacionada con el trabajo, o era una situación de trabajo que estaba encerrando a la familia, o había barreras que tenían que ver con el plano emocional. Espero que haya quedado claro los significados de los 4 palos. Vamos a ir poco a poco sumándole a la interpretación de estas cartas, pero déjenme en los comentarios cualquier duda que tengan. Yo sé que van a surgir muchas dudas
Espero que con los otros videos que voy a grabar sea un poco más sencillo, pero ahí estoy para contestarles. Si les gustó este video, no olviden dejarle un me gusta. Les mando un abrazo gigante y que los arcanos estén de su lado. Chao, chao.